Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Esta semana se han filtrado las primeras imágenes del rodaje de la nueva versión de Perseguido, ese clásico ochentero que ya pasó por este canal, protagonizado por Arnold Schwarzenegger y que, por si alguien no lo tiene muy claro, adaptaba de cierta manera un relato de Stephen King. Todavía es muy pronto para saber si Ed Wright nos va a traer en esta nueva película protagonizada por Glenn Powell una adaptación real del libro de Stephen King que no tenía mucho que ver con la película de Schwarzenegger, o si realmente va a hacer una adaptación de la versión que todos recordamos. No lo sabemos, no sabemos si reventará la taquilla o será un desastre. Pero lo que empezamos a tener bastante claro es que Hollywood sigue tirando de remake, reboots y secuelas como si no hubiera un mañana. De hecho, el año pasado tuvimos Dune 2, una nueva versión de una película de David Lynch de los años 80 que a su vez adaptaba unas novelas de Frank Herbert. También tuvimos Nosferatu, una nueva versión de una película del año 79 dirigida por Werner Herzog, o también adaptando el clásico de cine mudo de Murnau del año 22. Y luego además tuvimos un montón de sagas que siguen dándonos nuevas entregas, como Fast and Furious 10, Smile, Sonic, Venom, o bueno, algunas ya con cierto peso, como fue el caso de Beetlejuice, o como fue el caso de ese Gladiador 2. Pero es que el 2025 va por la misma línea. Tenemos pendiente de estrenos Nadie 2, El Contable 2, Destino Final 6, Karate Kid Legends, Expediente Warren. Vamos, que da la sensación de que Hollywood o no quiere o no sabe generar nuevas ideas, o no quiere arriesgarse a sacar estas ideas nuevas. Habrá que ver hacia dónde vamos evolucionando. Pero lo que está claro es que lo de los remakes tampoco es una moda nueva. O sea, siempre ha habido nuevas versiones de películas clásicas. Existen 3 versiones de Ben-Hur. De hecho, la que todos recordamos de Charlton Heston ya era un remake de una versión anterior protagonizada por Ramón Novaro. También teníamos varias versiones de King Kong, incluso antes de que empezara a enfrentarse con Godzilla. Incluso tenemos algunos casos curiosos de películas que, sin ser un remake o sin ser una secuela, se basan tanto en una idea original que parecen estar hechas por el mismo patrón, como puede pasar con la película Fast and Furious, la cual no deja de ser un remake de la misma historia que habían hecho en Le llaman Body. De hecho, mucho mejor remake que la secuela oficial que pasó sin pena ni gloria por las pantallas. Y es que está claro que los cineastas toman referencias de lo que conocen, y en muchas ocasiones lo que mejor conocen es el cine de serie B. Tuvimos una fiebre de remakes en los años 90 y principio de los 2000 que trajo de nuevo a la pantalla grandes películas de serie B como The Haunting, como 13 fantasmas, como House of Haunted Hill, pero que también se atrevió a remakear películas que realmente tenían un gran culto, como fue Las colinas tienen ojos, Pesadilla en Elm Street y muchas otras. La cuestión es que al final los cineastas cogen ideas que están ahí e intentan darnos su mejor versión. Y eso es lo que pasó con la película que pasó por aquí la pasada semana. Tuvimos una primera adaptación del mundo de los mechas, del mundo de los robots gigantes, que fue Robot Jox, en la que Stuart Gordon hizo lo que pudo con un presupuesto muy limitado. Pero hoy vamos a hablar de una película que se convirtió en un auténtico referente del cine de mechas en live action, porque esto es otro rollo. La vida es bella, lo sé muy bien, con un poco de amor llegué a creer. La fuerza está contigo, mi amigo fiel, en el cine encuentro mi papel. Eterna la casa que emoción, la guitarra que naufraga en su canción, es un interminable, no acabará, y siempre París nos quedará. Esto es otro rollo, ya lo verás, con un final feliz te conquistará. Esto es otro rollo, míralo bien, en la pantalla todo cambiará también. Y sí, hoy vamos a hablar de la película Pacific Rim, estrenada en el año 2013 y dirigida por Guillermo del Toro. Estamos en el año 2013 y la humanidad
de la nada empieza a recibir visitas sorpresas de unos bichos gigantescos llamados kaijus. ¿Cuál es el plan de estos monstruos gigantes? Acabar con la raza humana. Estos monstruos alienígenas vienen de un portal interdimensional que se ha abierto en el Océano Pacífico y que es conocido como el Abismo, justo en una fisura entre dos placas tectónicas. Al principio son ataques esporádicos, pero según va pasando el tiempo estos kaijus van apareciendo cada vez más a menudo. Las ciudades empiezan a ser destruidas y hay un montón de bajas humanas. En ese momento las diferentes naciones de la Tierra deciden que deben apartar sus diferencias y unir fuerzas para fabricar el arma definitiva para acabar con estos kaijus. Bajo el lema "para combatir los monstruos creemos nuestros propios monstruos", empiezan a construir los Jaggers, unos mechas gigantes con forma humanoide y un armamento espectacular. El problema es que pilotar estos Jaggers no es nada sencillo. La carga neuronal que supone manejar ese bicho es tan brutal que al principio los pilotos que lo intentan acaban muertos o con la cabeza hecha un lío. ¿Cuál es la solución? Poner a dos personas sincronizadas mentalmente para que trabajen como si fueran un único cerebro. Y esto hace que los pilotos de los Jagger tengan que tener cierta conexión sentimental, cierta conexión cerebral, además de entrenar para controlar sus recuerdos y para mantener en equilibrio sus mentes, o si no la máquina se vuelve incontrolable. Y estos se convirtieron en auténticas estrellas. El peligro se convirtió en propaganda. Los kaijus en juguetes. Damos un primer salto en el tiempo, nos vamos al año 2020, donde conoceremos a los hermanos Jancy y Raleigh Beckett, los mejores pilotos de Jagger de ese momento. Salen a una misión con su Jagger modelo 3, Gypsy Danger, y se preparan para eliminar a un kaiju y por quinta vez consecutiva vencer. Pero la cosa se tuerce, el bicho acaba lanzando a Jancy al océano y Raleigh queda traumatizado por la muerte de su hermano, abandonando el pilotaje de Jaggers. Y de nuevo vamos a dar otro salto en el tiempo hacia un año que a lo mejor os suena. Nos situamos en el año 2025. En este año los gobiernos se rinden con el proyecto Jagger. Creen que no es la manera de acabar con los kaijus el utilizar estos robots gigantes y consideran que es mucho más adecuado construir una serie de murallas costeras gigantes alrededor de las ciudades para protegerlas. Ellos creen que la solución está ahí, pero no todos se dan por vencidos. El mariscal Staker Pentecost sigue creyendo en los Jagger y sigue creyendo que estos muros costeros no van a poder solucionar nada. Más viable. Soy consciente. Son mis Rangers los que mueren cada vez que cae un Jagger. Y por eso les pido una última oportunidad, un último asalto con todo lo que tenemos. Junto con los científicos Geisler y Gottlieb va a descubrir que el verdadero plan de los kaijus es acabar con la humanidad, como ya hicieron en cierta ocasión con los dinosaurios, y prepara un último ataque suicida para acabar con el abismo utilizando una bomba nuclear. Pero claro, para ello necesita a todos los pilotos de Jagger disponibles y tendrá que volver a reclutar a Raleigh para que, junto con su hija adoptiva Mako Mori, sea capaz de volver a llevar a Gypsy Danger a la acción. ¿Conseguirán salvar la humanidad o será un intento fallido? Eso es lo que vamos a ver durante la película. Me he pasado 6 meses activando todo lo que podía encontrar. Hay un viejo Jagger, Mark III. Tal vez le suene, pero necesita un piloto. Supongo que no soy su primera opción. Sí que es mi primera opción. Todos los demás pilotos de Mark III están muertos. El guionista Travis Becken en el año 2006 iba a colaborar con el director Guillermo del Toro en una película llamada Killing on Carnival Row. Este proyecto acabó apartado, nunca llegó a rodarse y el guionista se quedó con las ganas de trabajar con el director. Años más tarde, Beckham estaba paseando tranquilamente por las playas de Santa Mónica entre un poquito de niebla y cuando divisó al fondo unos edificios empezó a pensar en que parecían monstruos gigantes y en ese momento se le ocurrió una idea súper épica, un robot gigante y un monstruo gigante pegándose en medio de este escenario marítimo.
Pero claro, ahí comenzó a desarrollar la idea. Se le pasó por la cabeza que cada robot tuviera que tener 2 pilotos conectados mentalmente y empezó a pensar qué pasaría si estos pilotos conectados, uno de ellos muriera. Ya no solamente tenía una idea para hacer una película de robot a tortas con monstruos, sino que tenía una historia sobre pérdida, sobre superación, sobre el sentimiento de culpa del superviviente, y se puso a escribir la película. El 28 de mayo de 2010, Legendary Pictures compró el tratamiento de 25 páginas que había escrito Bekan, que ya le había titulado como Pacific Rim. Todavía no me ha dicho qué hago aquí. Vamos a ir a la brecha, señor Beckett. Vamos a acoplar una ojiva termonuclear de 1000 kilos a la espalda de Stryker. Eso es equivalente a 1,2 millones de toneladas de TNT. En ese momento, en el año 2010, nuestro querido Guillermo del Toro estaba trabajando en otras cosas. Estaba preparado para dirigir En las montañas de la locura, basada en el relato de H.P. Lovecraft, con Universal, con James Cameron como productor de la película y con incluso Tom Cruise preparado para interpretar al protagonista. Se reunió con Legendary Pictures en una reunión rutinaria y le enseñaron el guión de Pacific Rim, aunque en ese momento era bastante básico, y le encantó. Lo que ocurre es que no podía asumir la dirección por su trabajo con La montaña de la locura. Decidieron entonces que iba a colaborar con Legendary produciendo y coescribiendo Pacific Rim. Como los calendarios de producción se solapaban, solamente podía dirigir la película si el proyecto de Lovecraft se cancelaba, lo cual en ese momento no parecía muy probable. La cuestión es que el 7 de marzo de 2011 la Universal se echó atrás en el proyecto de Las montañas de la locura por 2 motivos en los que se negó a ceder Guillermo del Toro. Uno fue el presupuesto. Dijo que esa película no podía hacerse si no se disponían de 150 millones de dólares, lo cual le parecía mucho a la Universal, y por otra parte dijo que esa película tenía que ser una película para adultos y que era imposible rebajarle el tono. Ante esto, la Universal decidió aparcar el proyecto y Del Toro, que reconoce que pasó fatal ese fin de semana y que incluso lloró por haber perdido la oportunidad de adaptar esta película, decidió no seguir llorando, y si la película se canceló un viernes, el lunes firmó para dirigir Pacific Rim. Una vez con Guillermo del Toro a bordo, la película empezó a coger ritmo. Como había pasado un año entero trabajando con Travis Beckman en el guión, se tenía muy claro lo que se quería hacer. Se quería mezclar lo mejor de las películas de monstruos y mechas con su toque al estilo del Toro. Quiso meter ideas que siempre había querido ver en este tipo de películas, desde el nacimiento de un kaiju hasta ver el ataque de un kaiju desde los ojos de un niño. El guión recibió además algunos retoques sin acreditar de Neil Cross, el creador de la serie Luther y guionista de la película Mamá, que había sido producida también por Guillermo del Toro. También se unieron al equipo Patrick Melton y Marcus Dunstan porque su guión Monstropolis llamó la atención de Del Toro, e incluso llegó Drew Pearce a meter mano en el guión. En primer lugar, Del Toro se dedicó a diseñar los kaijus y los jaggers como si fueran obras de arte. No quería bichos genéricos ni robots sin personalidad. Quería que cada uno de estos monstruos tuviera su estilo propio, como si fuera un personaje que hubiera tenido su propia historia. Así que se puso a trabajar con el equipo de producción para diseñar kaijus que parecieran criaturas de otro mundo, pero que a su vez pudieran parecer creíbles. Y en cuanto a los jaggers, quería que cada uno tuviera su estilo personal, desde Gypsy Danger, que tiene un estilo más retro, hasta Stryker Eureka, que es una auténtica máquina de matar. Se comenzó el rodaje en Toronto en el noviembre de 2011 y finalizó en abril de 2012. Durante la producción se conoció a la película como Silent Seas y Still Seas, mares tranquilos. Del Toro, que nunca había hecho una producción que hubiera tenido más de 115 días de rodaje, tenía casi 15 días menos, tenía 103 días para el rodaje de Pacific Rim. Como vio que era complejo conseguirlo, organizó una segunda unidad que comenzaba a dirigir tempranito por la mañana y luego dirigía la unidad principal. Llegó incluso a dirigir escenas en sus
presuntamente días libres, trabajando entre 17 y 18 horas diarias, 7 días a la semana, lo cual tampoco parece que fuera algo demasiado recomendable. Los números no mienten. Política, poesía, promesas, todo mentira. Los números son lo más parecido a la letra de Dios. ¿Qué? Además hay que reconocer que la ventaja que tenía era que trabajaba con un reparto bastante interesante. Teníamos a Idris Elba haciendo del almirante Pendergast, teníamos a Charlie Hunnam como Rayleigh, como el protagonista, a Rinko Kikuchi dando vida a Makomori, Charlie Day y Bart Gorman como unos secundarios bastante sólidos, dando vida a los científicos Geisler y Gottlieb, y bueno, otros secundarios bastante curiosos como el traficante de órganos de Kaiju llamado Aníbal Chau, interpretado por nuestro querido Ron Perlman, un nombre que Del Toro había sacado de combinar a Aníbal Lecter con su restaurante favorito de Chinatown, o bueno, incluso tuvimos un poquito de aportación patria con su amigo Santiago Segura, dando vida a uno de los secuaces del traficante. ¿Está buscando polvo de hueso de Kaiju? ¿Polvo? ¿Polvo de hueso? No, ¿por qué iba a querer eso? Potencia viril. Yo lo tomo. Del Toro decidió en esta película cambiar su enfoque habitual con los actores, y si siempre se caracteriza por ser un director bastante controlador, en este caso permitió a los actores un margen de improvisación y que pudieran tener unos movimientos más sueltos. Sin embargo, seguía manteniendo hasta el último detalle de la producción. Llegó a declarar que todo, absolutamente todo lo que ocurría en ese rodaje pasaba por él tarde o temprano, no delegaba nada, y era la única manera en que creía que la película pudiera tener éxito. La película se grabó con cámaras Red Epic pensando en su adaptación al rodaje en 3D, pero sin embargo Del Toro se negaba a hacerlo, dado que decía que por el tamaño de estos monstruos y de estos robots el efecto 3D se perdía cuando se hacía su adaptación. Sin embargo, y a pesar de haber declarado esto, finalmente la película sí fue adaptada al 3D, un proceso que llevó nada más y nada menos que 40 semanas. Aunque obviamente gran parte de lo que vemos en pantalla está hecho por CGI, está hecho por efectos informáticos, se construyeron partes reales de los robots para que los actores interactuaran con ellos y evitaran el hecho de que actuaran constantemente frente a una pantalla verde. De hecho, cuando los pilotos están en las cabinas de los Jagger, estas cabinas estaban hechas realmente en unos sets que se movían, que vibraban y que les hacía que tuvieran realmente la sensación de estar pilotando un robot de 80 metros de altura. Pero bueno, como Del Toro es un friki del detalle, no solamente se centró en que las batallas épicas quedaran bien, quería momentos emocionales que hicieran que la gente conectara con los personajes. Todo ese rollo de los dos pilotos sincronizando su mente era donde él ponía el verdadero foco de la película, en que era como una especie de matrimonio que tenía que llevarse bien, pero con robots gigantes y monstruos destrozando ciudades. ¿No vas a decir nada? ¿Para qué? En 5 minutos vas a estar dentro de mi cabeza. Está claro que la producción no fue un paseo por el parque, hubo problemas de presupuesto, hubo plazos ajustados y hubo toda la presión que puede esperarse de una película de este calibre, lo cual le dio una serie de dolores de cabeza a Del Toro, que ya empezaba a acostumbrarse a ese tipo de situaciones. Una vez finalizado el rodaje, vino la parte más complicada, la postproducción. Claro, en una película llena de monstruos gigantes y robots todavía más gigantes, eso significaba toneladas y toneladas de efectos especiales. Del Toro tenía claro que quería que las peleas parecieran épicas, pero que a su vez se vieran claramente. No quería escenas que parecieran imágenes metidas en una batidora con lucecitas. Por eso quiso que tuvieran peso y escala, y por eso contrató a los mejores del sector en ese tipo de imágenes, que no son otros que Industrial Light and Magic. Del Toro se reunió con John Knoll, un coordinador de efectos especiales conocidísimo por su trabajo en la saga de la Guerra de las Galaxias, y le transmitió que quería que la película fuera una especie de ópera romántica. Un concepto que generalmente no está muy asociado con las películas de ciencia ficción. Además insistió en que quería utilizar
colores muy saturados para las batallas de Hong Kong. Le pedía a John que conectara con su lado mexicano y que saturara la imagen de colores verdes, púrpuras, rosas y naranjas. De hecho, para la batalla de Hong Kong le puso como referencia el clásico cuadro japonés La Gran Ola de Kanagawa de Okusai, que se tomó como referencia para estas batallas en el océano. Además, le pidió a John Knoll algo bastante extraño, que es que no igualara la iluminación de un plano para otro para que realmente el espectador se desconcertase con las diferentes imágenes, lo cual normalmente es todo lo contrario a lo que se suele hacer en una película de ciencia ficción. Además, para Del Toro tenía grandísima importancia el agua digital, es el efecto visual en el que más insistió a los técnicos porque creía que debía ser casi un personaje dentro de la película. Del Toro quería que la película fuera un homenaje a los géneros kaiju, pero que fuera a la vez algo original e independiente. De hecho, a todos los diseñadores les pidió que no utilizaran como referencia películas como Godzilla, Gamera, La Guerra de las Gargantúas. Quería que se inspiraran en otro tipo de referencias, como por ejemplo el cuadro El Coloso de Goya o las pinturas de boxeo de George Bellows. Los diseñadores incluyeron a Wayne Barlow, que fue el principal diseñador de los kaiju, Oscar Ciccioni, los escultores David Mann y Simon Lee o el diseñador Francisco Ruiz Velasco. Fueron diseñados más de 100 kaijus y 100 Jaggers, pero solamente una pequeña fracción de ellos llegó a aparecer en la película. Cada semana los creadores votaban, como si fuera una especie de American Idol, de los diseños que se les presentaban cuál era el que debía aparecer en la película hasta quedarse con los finalistas. ¿En qué cree usted? Pues creo que el polvo de hueso de kaiju vale 500 pavos en medio kilo. Además, Del Toro tenía un gran interés en que los kaijus, aunque fueran diferentes entre ellos, sí parecieran pertenecer a algún tipo de familias. Había kaijus reptilianos, había kaijus insectoides y había kaijus crustáceos. Para Del Toro, lo más interesante era hacer un diseño tremendamente exagerado y luego, con la atención a la anatomía y la atención a los detalles, se convirtiera en algo que pareciese creíble. Además, también quería que pareciera que tienen un aspecto alienígena, no que fueran una evolución de animales reales de la Tierra. Se suponía que los kaijus actuaban en la película como una especie de escuadrilla de limpieza, eran los gatos que mandas a un almacén para que acaben con los ratones. Aunque cada uno de los kaijus tenían elementos comunes de diseño para que parecieran de la misma familia, algunos tenían un aspecto más humanoide evocando a los kaijus tradicionales de las películas japonesas, mientras que otros tenían aspectos mucho más de animal. Además, estos kaijus no muestran en ningún momento ningún tipo de cicatriz en su cuerpo, porque la idea de Del Toro era que los kaijus de Pacific Rim debía parecer que han sido construidos artificialmente para que luchen contra los humanos. En cuanto a los robots, en cuanto a los Jaggers, Gypsy Danger fue diseñado con inspiración en los edificios Art Deco de Nueva York, como el edificio Chrysler o el Empire State, pero con postura y movimientos que recordaran al clásico pistolero que interpretaba John Wayne. El Alpha, el Jagger ruso, tiene un diseño que se inspira en los tanques rusos de la serie T y es una especie de planta nuclear andante con una torre de enfriamiento en la cabeza. Ese tanque es el último de los T-90, Cherno Alpha, un Mark I de primera generación. El Jaeger más pesado y más viejo en servicio, pero no se equivoque, señor Becker. Es una máquina de guerra brutal. Y esos dos son... Crimson Typhoon, el Jagger chino de 3 brazos que es pilotado por trillizos, tiene un aspecto medieval con texturas que parecen de madera lacada. Y finalmente, bueno, Striker Eureka, el Jagger australiano, fue diseñado para que pareciera una especie de todoterreno súper elegante, masculino, con un pecho muy prominente, un esquema de colores tipo pintura de camuflaje y, pues bueno, en una línea muy del diseño australiano. Los trajes de los pilotos fueron diseñados por Shane Mahan y Kate Howley, los cuales dedicaron varios meses a crearlo y con diferentes inspiraciones. Por ejemplo, en el caso de los trajes de los pilotos rusos se intenta que pareciera una especie de traje de cosmonauta.
Además de Industrial Light and Magic, que se dedicó a crear los efectos visuales, Del Toro contrató a Shane Mahan de Legacy FX, que fue el creador, por ejemplo, de los trajes blindados de Iron Man, para que construyera los trajes y los cascos. También se unió al grupo Clay Pinney, otro ganador de Oscar por su trabajo en Star Trek o en Independence Day, y Hybrid Technologies, una división de Ubisoft, y Rodeo FX contribuyeron también a los efectos visuales. Junto a ellos se utilizaron también miniaturas diseñadas por 3210 Studios, bajo la supervisión de Susan Greenshaw. Las escenas que produjo esta compañía incluyen pues, la recreación de un edificio de oficinas a escala de un cuarto que fue destruido por el puño de un Jäger, la fila de asientos de un estadio de fútbol que es destruida cuando aterriza uno de los Jäger, para lo que utilizaron asientos a escala, un cuarto y cañones de aire para crear el efecto del aterrizaje, y proporcionaron varios elementos prácticos para el equipo de composición de ILM, como nubes de polvo, vídeos rotos, efectos de agua. ¡Rápido! ¡Vamos demasiado rápido! ¡Agárrate, Marco! Además, también tuvo bastante importancia el diseño de sonido. Cada uno de los kaijus tenía un rugido diferenciado y cada uno de los Jäger su propio sonido de motor. Por ejemplo, para el sonido del motor de Gypsy Danger, utilizaron grabaciones de una máquina expendedora destrozándose. La banda sonora de la película fue compuesta por Ramin Djawadi. Guillermo del Toro lo eligió por su trabajo en la serie de televisión Prison Break, Iron Man o Juego de Tronos, indicando que quería a este compositor porque sus bandas sonoras eran grandes, eran épicas, pero sin embargo tenían una especie de sensibilidad bastante marcada. El director llegó a decir que iba a incluir alguna pieza de rap ruso en su película. Una de las cosas que más sorprendió de esta banda sonora fue ese efecto de guitarra eléctrica marcando el ritmo cada vez que aparece en pantalla Gypsy Danger. Por supuesto, Guillermo del Toro no se pudo resistir a meter un montón de guiños y homenajes a las películas clásicas de monstruos gigantes, a las famosas series Kaiju Eiga y a las series de mechas. Era su sueño friki hecho realidad, y metió también cosas inspiradas en su propio estilo de dirigir. La más clara es la escena del Kaiju bebé naciendo y liándola según nace. Una mirada. No he necesitado más. Sabía que la palmaría. Será feo, muy cabrón. En fin, vamos a... A lo largo del proceso de edición, Guillermo del Toro eliminó casi 1 hora de material. Muchas de las escenas eliminadas profundizaban en la relación entre los personajes y sus arcos. Pero el director creía buscar una especie de equilibrio entre la acción y estas historias. Se redujeron los arcos de los personajes al mínimo posible para que la película estuviera en torno a las 2 horas, especialmente pensando en la audiencia más joven. Además, en este proceso Guillermo del Toro no estuvo solo, recibió ayuda de algunos de sus amigos como Alejandro González, Iñárritu y Alfonso Cuarón. Iñárritu eliminó casi 10 minutos de metraje y Cuarón cortó algunas escenas y reorganizó otras. Ambos recibieron un agradecimiento especial en los créditos, al igual que otros 2 directores que participaron activamente en la postproducción de la película, James Cameron y David Cronenberg. El 28 de noviembre de 2012 comenzó la promoción de la película con el estreno en el sitio web oficial de la película de 2 vídeos que se convirtieron en virales. El primero mostraba el primer ataque kaiju capturado con una cámara en mano, y además se publicaron en línea los planos con los diseños de los Jäger. El 5 de junio de 2013 se lanzó la novela gráfica Pacific Rim's Tales from Year Zero, Pacific Rim Cuentos del Año Cero, escrita por el propio guionista, por Travis Beckham, con portada de Alex Rox y sirviendo de prólogo de la película. Se sitúa 12 años antes de los sucesos de la película. El 2 de julio de ese mismo año se lanzó un segundo vídeo viral en el que aparecía el personaje de Ron Perlman, Aníbal Chau, promocionando su negocio ficticio de órganos Kaiju, Kaiju Remedies.
La película se estrenó el 12 de julio de 2013 y recaudó 101 millones de dólares en los Estados Unidos y casi 310 millones en el extranjero, llegando a un total mundial de 411,5 millones de dólares. La verdad es que en el estreno había mucho en juego, el presupuesto de la película había sido gigantesco, casi 200 millones de dólares, y encima en ese momento había una competencia bastante fuerte en taquilla. Hay que reconocer que el resultado en Estados Unidos no fue espectacular. A la crítica le gustó bastante, sobre todo la parte del diseño visual y en las escenas de acción, pero no fue un éxito rotundo. La cuestión es que lo que sí fue un golpe espectacular fue la recaudación a nivel mundial, sobre todo en China, donde la película arrasó en taquilla. De hecho, este sería el motivo por el cual se hizo una secuela algo más tarde. En septiembre de 2013, la propia revista Forbes destacó que Pacific Rim era la película rara en inglés que había superado los 400 millones sin llegar a los 100 en la taquilla nacional. El público quedó encantado con la creatividad de la película y con su estilo único. A ver, si te gustan los robots gigantes pegando a monstruos, es que no se puede pedir más que esta película. Pero incluso los espectadores que intentaban encontrar una historia algo más profunda encontraron detalles en la forma en la que Del Toro jugaba con temas como la pérdida, la colaboración o la superación personal. Pacific Rim no fue el megahit que se esperaba en Estados Unidos, pero se convirtió desde luego en una película de culto para los fans del género y además demostró que Guillermo del Toro podía hacer películas épicas un poco más allá de su estilo habitual. Los críticos le dieron una recepción bastante buena en general. Algunos de ellos elogiaron a Del Toro por convertir su admiración en un género en algo bastante artístico que podía ser disfrutado por distintos tipos de público y sobre todo que podía llevar a introducir a los niños en este mundo de las películas de mechas. Se destacaba el diseño de producción, se destacaban los efectos especiales y se decía que la banda sonora era ridículamente genial. Aquí cuenta la compatibilidad. Es un diálogo, no una pelea, pero no pienso aflojar mis movimientos. Muy bien. Entonces yo tampoco lo haré. Además destacaban muchísimo el hecho de que Del Toro le daba algo de alma a un blockbuster, que era algo que no abundaba en esas películas que se estrenaban en el verano de 2013. Sin embargo, otros críticos decían que esta película era un psicodrama superficial con diálogos absurdos que solo servían para llevar de una escena de acción a la siguiente, y además criticaban mucho el hecho de llevar todas estas escenas de acción a momentos nocturnos o a momentos bajo la lluvia, dado que decían que esto le quitaba impacto a la acción. Además, decían que tenía mucho más carisma los personajes cómicos de la película, los doctores interpretados por Charlie Day o por Bart Gorman, o incluso ese secundario interpretado por Ron Perlman, tenían más carisma y le robaban la película a los verdaderos protagonistas principales, que parecían tener mucho menos carisma. Buscan a usted. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a pasar esta pesadilla en mi propio búnker anti-kaijus, pero usted se va a un refugio público. Yo lo probé una vez. Y ahora largo de aquí. De hecho, en algunas publicaciones se llegó a decir que era una película de hora y 20 minutos de pelea conectados por unos 10 minutos de argumento. Actualmente Pacific Rim tiene una calificación del 72% de valoración por parte de la crítica en la web Rotten Tomatoes, mientras que goza de un 77% de aceptación por parte del público. Lógicamente, debido al gran éxito de la película, sobre todo en el mercado oriental, fue inevitable que la productora quisiera lanzar una secuela, y así llegó en el año 2018 a las pantallas Pacific Rim Uprising o Pacific Rim Insurrección en España. Guillermo del Toro no volvió como director porque no tenía capacidad por conflictos en su agenda y porque hubo una serie de retrasos en la producción.
Curiosamente se cuenta como anécdota que había que hacer un pago para conseguir unos escenarios en Toronto y que este pago no llegó a tiempo. Al perder esos escenarios durante el tiempo necesario, hubo que retrasar el inicio de rodaje y Del Toro tuvo que renunciar a participar en la película. Lo curioso es que cuando se le preguntó a Del Toro por la opinión sobre la película, dijo que no la había visto porque le parecía como ver un vídeo en internet de tu esposa con otro tío. ¿Pero qué haces? ¿Dónde está el otro? ¿El otro qué? El otro puesto, un Jaeger, necesita 2 pilotos. Scrapper es lo bastante pequeño para funcionar con un solo cerebro. Vale, pues sal de ahí, déjame pilotar. ¡Sal de ahí! ¡Y una mierda! Pero aunque no estuviera el director, se continuó la producción con Stephen S. The Knight y con John Boyega como intérprete principal, dando vida a Jake Pentecost, al hijo del almirante de la primera película, Staker Pentecost. Además aparecía también Mako Mori como uno de los integrantes de este equipo de defensa de la humanidad, aunque en un papel menor, y junto a ellos Scott Eastwood y Kylie Spaney, a la que hemos visto hace poco en Alien Romulus. Se trata de una película quizás en cierto modo más espectacular, pero muchísimo menos profunda y más parecida a los blockbusters habituales de la época. Tuvo críticas mixtas, pero sin embargo fue tremendamente criticada por los fans de la primera película, que siempre han dicho que no estaba a la altura de la película original. Además de la secuela, se debe decir que Pacific Rim tuvo varios videojuegos. Uno que fue lanzado para Xbox y PlayStation, desarrollado por Jux y que tuvo bastantes malas críticas, y otro desarrollado para dispositivos móviles por Reliance Games, pero que también tuvo reseñas negativas. En noviembre de 2018, Netflix anunció la realización de una serie de anime original que expande la historia del universo de Pacific Rim, el universo visto en las películas de live action. En el 2020 se tituló oficialmente este anime como Pacific Rim The Black y sigue la historia de dos hermanos que se ven obligados a pilotar un Jaeger abandonado a través de un paisaje muy hostil, intentando buscar a sus padres desaparecidos. La serie fue animada por Polygon Pictures, tuvo como guionistas Kyle y Craig Johnson. Se estrenó la primera temporada en marzo del 21 y la segunda en abril del 22. Y aunque realmente retrata un universo expandido bastante fiel a la obra original, desde luego hay que reconocer que ha pasado muchísimo más desapercibida por las pantallas. Pero bueno, además, el 19 de agosto del año pasado, el 19 de agosto de 2024, se anunció que Legendary Entertainment está desarrollando una precuela en forma de serie de televisión con el guionista Eric Heiserer. Además, el legado de Pacific Rim va más allá de los productos audiovisuales, y es que Pacific Rim, o mejor dicho, su personaje femenino, ha dado nombre al test Mako Mori, un test que es un conjunto de requisitos diseñados en las productoras para medir el nivel de igualdad de género en una película o programa de televisión. El criterio del test Mako Mori es el siguiente: en la película tiene que haber al menos un personaje femenino que tenga su propia trama narrativa independiente de la de los personajes masculinos, y esto sucede en Pacific Rim. Mako Mori tiene un desarrollo claro centrado en su pasado traumático, su deseo de venganza, su relación personal con el almirante, y va creciendo durante el desarrollo de la película hasta ser capaz de luchar contra los kaijus. Pero es que todo esto transcurre de una manera paralela y sin tener relación con su relación con Rayleigh. Realmente es una colaboración profesional que acaba derivando en una especie de romance, pero no es el papel habitual que se le da a una mujer en las películas de ciencia ficción. Esto se consideró como un gran ejemplo: tener un personaje femenino bien escrito, complejo, con sus propios deseos, y la verdad es que queda bastante bien. ¡Ya basta! Sí, eso es. Controla a tu novia. Esta zorra necesita una correa.
Pero bueno, es que hay que reconocer que Pacific Rim es una película que nos da lo que quiere darnos. Es una película que es lo que quiere ser. Es una película con acción a lo bestia, robots gigantes pegándose con monstruos alienígenas colosales mientras arrasan ciudades enteras, lo cual no es que sea el guión más innovador del mundo, pero sí fue la manera de contárnoslo más adecuada. La crítica más habitual que se le suele lanzar a la película es que el guión es muy cliché, es muy simplón. Pero a ver, es que esto no es un thriller psicológico. Esto es una carta de amor al género mecha, a las películas Kaiju Eiga. ¿Es predecible? Pues en algunas cosas sí, pero es que su propósito es dar espectáculo y eso lo consigue. Y lo consigue además creando un mundo que es bastante coherente dentro de el caos que nos está mostrando. También es bastante común que la gente se queje de que los personajes son arquetípicos o que son planos. Pero es que el hecho de que los personajes sean planos no tiene por qué ser un problema en sí. Son personajes funcionales que cumplen con su papel en el desarrollo de la historia y que están ahí para que la acción se enfatice, que es el objetivo que Del Toro intenta transmitir. Quizás el personaje que transmite un trasfondo emocional más auténtico sea precisamente Mako Mori, que es la que lleva la historia un poco más allá de lo que son golpes y explosiones. La semana pasada tuvimos por aquí una película que era un intento de un director con un presupuesto muy escaso y con muy pocos recursos crear una película de humanos pilotando robots gigantes para resolver conflictos. Claro, la cuestión está en que básicamente eso es lo mismo que tenemos en Pacific Rim, pero con un Guillermo del Toro y con unos medios que permiten llevarlo a su máximo nivel. Aquí tenemos una película de mechas a gran escala, con un gran presupuesto, y que aunque la película Robot Jox pusiera una semillita para este subgénero, desde luego alcanzó quizás su máxima expresión. Y es que está claro que después de Pacific Rim y Transformer, las películas de robots gigantes no volverán nunca a ser lo mismo. Pacific Rim es un espectáculo visual con una premisa que parece auténtica, con unas referencias muy claras, que intentó dar una visión un poco novedosa al género de los mechas. Las críticas tienen su cierto sentido, pero está claro que esta película no trataba de buscar revolucionar el género desde su argumento o desde su narrativa, sino que más bien buscaba revolucionarlo desde un punto de vista visual, de espectáculo y mediante la creación de un mundo fascinante. Si buscas un argumento pulido, probablemente Pacific Rim no sea tu película, pero si quieres disfrutar de una gran película de batallas entre robot y monstruos, desde luego Pacific Rim es todo un acierto. Y bueno, ¿a vosotros qué os parece Pacific Rim? ¿Es la película definitiva de robots gigantes o preferís alguna otra? Ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dudéis en pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.